Hola, hola, ¿cómo están hermanos, hermanas? Dios les bendiga, que este día martes 8 de junio pueda ser un día de bendición para nosotros, un día de gran victoria espiritual y todo lo que aprendamos, Dios esté con nosotros. ¿Qué tal si comenzamos orando como siempre lo hacemos? Padre, gracias por esta oportunidad nueva que nos das de vivir la vida, de estar despiertos, respirar y tener un tiempo de 24 horas más para agradarte a ti, para adorar tu nombre y para que nuestra vida sea de testimonio a otros de lo que tú haces. Señor, te presentamos el día de hoy, presentamos todo en nosotros para que tú nos guíes, que tú nos guardes, Señor. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder, Jesús, y queremos que tu presencia nos muestre el camino que debemos andar. Señor, pero que sobre todas las cosas podamos obedecerte a ti. Hoy, Señor, que hablaremos de tu palabra, de permanecer en la palabra. Ayúdanos a entender lo que tú quieres para nosotros y aplicarlo en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Qué bueno es conocer a un Dios como el nuestro, ¿verdad? Un Dios de poder, un Dios de gloria, que nos llena, que nos guarda, que nos cuida, que marca el camino que debemos seguir. Él es bueno. Vamos a nuestro taller de vida del día. Seguimos hablando de qué es ser un discípulo. Y el tema que veremos hoy es un discípulo permanece en la palabra. San Juan 8:30 y 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hablamos de permanecer en la palabra de Dios. Un discípulo permanece en la palabra. Dios, a través de las páginas de las escrituras, nos habla y Jesús le está enseñando aquí a los que habían creído en él, a sus seguidores. No está hablando solo de los discípulos ahora, sino de todos los que le seguían. Él le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad en sí no es un concepto, eh, la verdad es una persona y es Cristo. Él está diciendo, ustedes permanecen en mí, en Cristo, ustedes permanezcan en mi palabra y entonces serán mis discípulos. La única palabra segura es la escritura, la palabra de Dios. Lo demás podrán ser comentarios bíblicos o lo que sea, pero son meras interpretaciones humanas. Debemos permanecer en la palabra del Señor para ser sus discípulos. Y conocer la verdad, conocer a Cristo nos hará verdaderamente libres. Entonces acá la clave es permanecer en la palabra, permanecer en Cristo, para tener libertad y para ser sus discípulos. También San Juan capítulo 15 versículos 4 y 5 y el 7 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí es, me encanta este pasaje y déjenme desmenuzarlo un poquitito. Es clave esto, primero, permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Otra vez hablando de la permanencia. Pero vean, cómo el pámpano no lleva frutos por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. No puede haber fruto. Una rama de una vid, si ustedes la cortan, pierde vida, de cualquier planta, pierde la vida. En un par de días se seca y ya no sirve más. Sin embargo, si permanecemos unidos a la vid, llevamos mucho fruto y esto es importante. Si usted quiere llevar fruto, debe permanecer unido. Pero
A continuación, él dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, y otra vez vuelve a la permanencia conectado a él y a su palabra, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí hay algo más, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Tenemos un concepto errado de que Dios contesta todas nuestras peticiones, etcétera, etcétera. Y no es así. Él dice, los que permanecen en mí y en mi palabra, no, no cualquier otra persona, permaneciendo en mí, permaneciendo en mi palabra, en los principios del reino, en la vida espiritual. Pedid acorde a esto y va a ser recibido. Dios lo hará para ustedes. Y esto es algo muy importante para tenerlo en cuenta. Ahora, les hago una pregunta. Vamos a hacer 3 preguntas hoy. ¿Qué entiendes por permanecer en mi palabra? ¿Qué es lo que entiende por usted por permanecer en la palabra del Señor? En mi caso personal es obedecerla, es seguir los preceptos, los estatutos del Señor, caminar de acuerdo a la palabra y a la vida espiritual. Esto es permanecer en la palabra. Ahora, la segunda, ¿qué cree usted que es permanecer en la palabra? Ahora, segundo, ¿qué entiendes cuando Cristo dice permanezcan en mí? ¿Qué es permanecer en el Señor? Aquí hay 2 variables, como lo he dicho, permanecer en la palabra y permanecer en Cristo. ¿Qué es permanecer en mí? Den su interpretación, piénsela allí, piense durante el día en esto. Y la tercera, ¿cuál es el desafío que nos deja este pasaje para nosotros? ¿Qué desafío nos deja? Permanencia en el Señor, permanecer en la palabra. Ahora, déjenme hablarle de un concepto importante aquí. La clave no es la presencia de Dios en nuestra vida, sino la obediencia a Cristo, la obediencia a la palabra. Permanecer en Cristo y permanecer en la palabra. Pero la clave no es en sí mismo la presencia de Dios. La gloria de Dios acompañó al pueblo por todo su peregrinar en 40 años. De día en una columna de nubes, de noche en una columna de fuego. Sin embargo, la mayoría de esa generación no entró a la tierra prometida por la rebeldía. Estaba la presencia, pero eran rebeldes. Tenían la presencia de Dios y había rebeldía en su corazón. O sea, cuidado con esto. Puede haber manifestaciones de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad de fe, puede haber manifestaciones de la presencia de Dios. Pero si tu corazón no es obediente, si nuestro corazón es rebelde delante de Dios, entonces no vamos a entrar a la tierra prometida. Y esta es una imagen, una figura, una analogía de la vida de hoy. Éxodo capítulo 13, 21 y 22 dice, y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, ni la columna de fuego. O sea, 40 años, de noche y día, estaban y la presencia de Dios con ellos. Sin embargo, ellos seguían siendo rebeldes y no entraron a la tierra prometida. Este concepto importante lo tenemos que tener presente. Miren, no se trata de que usted levante las manos, cante y llore cada domingo en los cultos, dirigiendo o cantando o participando o predicando. No, no se trata de eso. La presencia de Dios está en medio de su pueblo y Él respalda su palabra. Pero tu corazón, dice, la rebeldía del corazón, la falta de permanencia en Él, la desobediencia a Dios, hace que no entremos a la tierra prometida por más que la presencia de Dios esté manifiesta en nosotros. Y este es un concepto revolucionario y tenemos que aprenderlo y tenemos que estar conscientes de él. No se trata de estar con las manos levantadas, llorando y pegando 3 gritos, sino de la obediencia y el corazón invertido en el Señor, permaneciendo en Él. Que el Señor nos ayude.
Vamos a dar paso a un tiempito de oración. ¿Y qué tal si después meditamos en esto todo el día? Es necesario. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Te pedimos en tu nombre, Señor, que nos hables y nos muestres qué es permanecer en ti y en tu palabra. Qué es la obediencia a ti, Señor, y la diferencia que hay entre tu presencia manifiesta y la obediencia mía y mi rebeldía y rebeldía de mi corazón. Señor, en el nombre de Jesús, que yo pueda entender cada día mejor tu palabra, comprenderte a ti, guardar tus mandamientos y permanecer en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Un gran abrazo para todos.